Tu Santo nos hable. Gracias, Alex. Oramos por Alex. Señor, gracias por la vida de Alex, de Vicky, de las chicas, de Cata, de Lulu. Gracias por esta familia que te honra. Señor, te pedimos que uses a Alex con autoridad, que pueda hablar tu palabra y que podamos escuchar tu voz a través de él. Amén. Gracias, Alex. Hola, ¿se escucha? Sí. Muy bien. Vamos a cambiar anteojos. Pasan los años y ya se usa más de un tipo de anteojo. Parece mentira. Bueno, la palabra de hoy está en Nehemías, capítulo 1 completo y 2 del 1 al 9. La voy a leer. ¿Ahí arriba? Sí, muy bien. Nehemías ora por su pueblo. Estas son las palabras de Nehemías, hijos de Jacalías. En el mes de Kislev del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces le pregunté por el resto de los judíos que se habían liberado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se liberaron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo y le dije: Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y que eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo, Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti, te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que dijiste a tu siervo Moisés: si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tu siervo y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerzas y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Un día, en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí: que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga?, replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo, le respondí: si a su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Cuánto durará el viaje? ¿Cuándo regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí: si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernantes del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor ordene a sus guardabosques, Asaf,
que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando en mi favor. Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, le entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltara su caballería y sus capitanes. Bueno, hasta ahí vamos a leer. Es bastante largo, pero podemos sacar un montón de acá. Hace muchos años atrás, estaba haciendo un curso de venta yo, y uno de los profesores nos estaba explicando las ventas y dice, hay 2 libros que tienen que leer si van a ser vendedores. Uno me dice, El mejor vendedor del mundo, de Ogmandino, es un libro que dan en todos los cursos de venta, que se le puede ocurrir, te van a dar ese libro para que le leas. Y el otro dijo, agarren una Biblia y lean Nehemías. Si quieren ser líderes de equipos de venta, tienen que leer Nehemías. Ahí van a aprender a ser líderes. Yo quedé, ¡wow! Cuando terminó le pregunté, che, ¿no sabía que eras cristiano? No, no soy cristiano. Pero cualquiera que lea la Biblia sabe que hay muchas historias que la verdad que son muy buenas, y cualquiera que lee Nehemías se va a dar cuenta que realmente tiene muchas condiciones de líder, y para dar curso de liderazgo es buenísimo. Bueno, llegué a casa, leí Nehemías. Claro, una cosa es leer Nehemías no siendo cristiano, y otra muy diferente es leer Nehemías siendo cristiano. Claro, lees un capítulo 2 y ya tenés 10 millones de cosas para sacar. Yo tenía ya como 10 años de cristiano y esto realmente impactó muchísimo en mi vida. Para ser concretos, vamos a ir a la historia de Nehemías, vamos a abordar un poco lo que es la historia y en el momento en que se escribió Nehemías y en el momento en que estaba Nehemías. Hacía unos 1000 años atrás estaba Moisés, viene Nehemías, y unos 400 años adelante lo ubicamos a Jesús. Entonces ahí es donde estamos ubicados la historia de Nehemías. Unos 100 años atrás, los babilonios habían atacado Jerusalén, habían destruido toda la ciudad de Jerusalén, solo unos muy pocos habían quedado en la ciudad, y la mayoría de la gente fue desterrada por los persas y se fueron a vivir al imperio babilónico. Pasaron 70 años cuando el rey Darío le dice a un grupo de israelitas, bueno, pueden volver, quieren volver, pueden reconstruir el templo. Y un grupo de israelitas, unos 50.000, volvieron. En el libro de Esdras, que está justo antes del de Nehemías, eso se puede leer bien quiénes son todos los que volvieron y hasta con nombre y apellido. Ahí está más o menos ubicada la historia. Volvieron, empezaron a reconstruir el templo, tienen algunos vaivenes, que los atacan, que no los atacan, que los dejan construir, pero bueno, finalmente el templo se reconstruye. Ahora, cuando arranca la historia de Nehemías, que es unos 15 años después, es escrito el libro de Nehemías que el de Esdras, arranca diciendo que el pueblo está sufriendo humillación y y calamidad. Quería las palabras exactas. Vamos a volver seguido sobre el texto, así que me voy a poner y sacar los anteojos bastante. Humillación y calamidad, sobre todo por el tema de la muralla. Una ciudad en esa época sin murallas era una ciudad prácticamente sin valor, una ciudad donde la gente que habitaba la ciudad vivía con un estrés constante, con miedo a ser atacados de vuelta, lo que había en la ciudad no valía nada. Y ahí estaba la ciudad de Jerusalén sin las murallas. Esdras había intentado reconstruir las murallas, pero varias veces se lo impidieron y no daban con la persona adecuada para reconstruir la muralla. ¿Está bien? Pasan 15 años y aparece Nehemías. Veamos que Dios no tiene apuro. 15 años pasaron y la ciudad y la gente vivía de esta manera. Hasta que llega Nehemías. Nehemías, un hombre que ni siquiera había nacido en Jerusalén, ni siquiera había vivido en Jerusalén. Jerusalén, una ciudad que
que estaba a unos 1.300 kilómetros de donde estaban ellos, cruzando el río Éufrates, estaban realmente muy lejos. Y cuando le traen noticias, su corazón se contrista y dice, no, algo tengo que hacer yo, algo tengo que hacer yo por esto. Y se decide a orar, a ayunar, a buscar a Dios. Y se la pasa orando y ayunando, y es muy claro el texto, porque el texto nos da fechas. 4 meses pasaron hasta que tuvo la oportunidad Nehemías de llegar a hablar con el rey. Me quiero detener acá y hacer un paréntesis. Nehemías tenía una visión, tenía un proyecto, tenía una misión, tenía una meta, tenía un objetivo muy claro, muy concreto. Hace poco estaba viendo un programa, una psicóloga hablando, y decía que la mayoría de la gente que cae en depresión es porque no tiene proyectos, porque no tiene objetivos, no tiene metas, o tiene proyectos que son demasiado grandes, inconclusos, no los pudieron concretar y los lleva a la depresión. Lo importante que es tener una meta, un objetivo, más allá de lo que tiene que ver con la iglesia, personal. No podemos vivir si no tenemos metas, si no tenemos proyectos, ya sean familiares, pueden ser laborales, pueden ser de cualquier tipo, pero lo importante de tener proyectos y metas y objetivos en la vida. Es como un barco sin destino. Empezamos a dar vuelta, 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 hasta que un día se nos acabó el combustible. Necesitamos tener objetivos, necesitamos revisar cada año, cada día, cada mes nuestros objetivos, que son el motor que nos va a hacer avanzar. Ahora, cuando la iglesia tiene una meta, un proyecto, generalmente se le dice es una iglesia con visión. Una iglesia que carece de visión es una iglesia que está destinada al fracaso. Y cuando estoy hablando de una iglesia con visión, no estoy hablando de predicar, de una iglesia que predique. Porque puedo predicar en la plaza, puedo escuchar por YouTube 10 millones de prédicas. Realmente no estoy hablando de eso. Una iglesia que se dedique nada más que a predicar es una iglesia que va a abrir los domingos y no va a tener... hace algunos años atrás me tocó estar con un amigo en una iglesia evangélica chiquita. Y era una iglesia que se dedicaba a hacer eventos, pero no tenían ninguna misión. Entonces venía uno y le decía al pastor, che, tenemos que ir a la plaza a predicar, vamos todos a la plaza. Che, tenemos que hacer una reunión de alabanza a los sábados, vamos todos a hacer la reunión de alabanza. Che, tenemos que predicar todos los domingos el evangelio para que todos se conviertan. Predicaban el domingo el evangelio para que se convierta, no había nadie que no fuera convertido porque no traían gente. Era una iglesia donde hacían eventos. ¿Por qué? Porque no tenían una misión clara, una visión clara para la iglesia. Y la visión, ¿cómo debe de ser? Más allá de predicar, que por supuesto, predicar el evangelio es la gran comisión, pero la gran comisión nos la dieron individual, a mí, a vos, para ir y predicar. Tiene que tener una visión enfocada en ¿qué? En la iglesia, en la comunidad. Tiene que tener una visión enfocada en lo social, clara y concreta. Voy a usar algunos ejemplos para algunas cosas. Hace muchos años atrás nos tocó ir a Salta con un grupo de 35 jóvenes de esta iglesia y otras más anglicanas a llevar un ministerio que se llamaba Eje. Entonces fuimos a hacer el primer Eje de Salta y armamos todo un programa para durante 15 días estar ahí en Salta. Yo había ido a una iglesia, tenía un compañero de trabajo que iba a una iglesia evangélica en Pompeya, Parque Vida se llamaba. Una iglesia muy grande. Y un día me dijo, che, mirá, nosotros vamos a la plaza y a los hospitales, ¿no querés venir un día a predicar a la plaza? Bueno, dale, vamos. Fuimos a predicar a la plaza, tuvimos 3, 4 horas, fue espectacular. Gente que se convirtió, entregábamos folletos, gente que le tomaba la dirección, iban para la iglesia. La verdad, la pasé bárbaro, fue buenísimo. Entonces cuando fuimos a Salta, digo, bueno, uno de los proyectos dije, bueno, vamos a la plaza de Salta y hacemos esto mismo. Entonces armamos el grupo, qué sé yo, fuimos a la plaza. Tuvimos 2 horas, fue un fracaso total. No, una decepción. Ya había algunos que no sabían ni qué hacer, ni qué decir, ya se querían ir, todo de mal humor. Finalmente no fuimos porque fue un fracaso. Cuando volvimos, al tiempo,
lo agarro a mi amigo y le digo, che, ¿sabes qué nos pasó esto? Quisimos hacer lo mismo. Y me dijo, no, pero ¿sabes cuál es el problema? El ir a la plaza, el ir a los hospitales es parte de la visión que tiene nuestra iglesia. Y para eso nos capacitamos todas las semanas. Hay gente que nos da charlas, gente que nos da cursos, nos enseñan a qué lugar de la plaza ir, con qué tipo de gente hablar, cómo hablar con cierta cantidad de gente. Todas las semanas tenemos un curso de 2 horas para toda la gente para poder ir a la plaza a hablar. Y toda la semana tenemos un curso de 2 horas para ir a los hospitales, porque era parte de la visión de esa iglesia. Entonces, ¿a qué me refiero? Una iglesia tiene que tener una visión clara y concreta de lo que quiere, a qué parte de la comunidad atacar, cómo vamos a recibir gente. Todos queremos, porque es parte de lo que dice la Biblia, de que hay que añadir gente nueva a la comunidad, que la iglesia se llene. Todos queremos 200 personas, 300 personas, pero si no estamos preparados para recibir esas 300 personas, tampoco vamos a progresar mucho. Entonces, Nehemías, volviendo a Nehemías, tenía claro lo que quería. Ayunó, oró, se arrodilló, tuvo de duelo, hizo una oración. Y mi propósito no era ver en detalle la oración, pero no nos queda otra que revisarla la oración, porque la tenemos ahí y si alguno quiere aprender a orar, vea la vida de Jesús y después lea la oración de Nehemías, porque es una oración de cómo se debe orar a Dios. Arranca alabando a Dios, exaltando a Dios. Señor Dios de los cielos, grande y temible que cumples el pacto, eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención. Después sigue, confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado. Sigue con la confesión de pecado y se hace cargo de su pecado, del de su familia y del pueblo. Cuando termina, te hemos ofendido, nos hemos corrompido. Cuando termina de pedir perdón, recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Ahí arranca una promesa, ahí se refiere clarísimo a Deuteronomio 30, donde le dice, si ustedes pecan, yo los dispersaré, bla, bla, bla. Y después, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tu pueblo al cual redimiste con gran despliegue, fuerza y poder. Si nos arrepentíamos y volvíamos a ti, nos ibas a volver a unir. Arranca una promesa. Se ve que Nehemías estaba bien instruido en la ley, porque conocer el Deuteronomio en esa época estaba reservado para aquellos como Esdras, que era el maestro de la ley, y algunos. Ahora vamos a hablar en detalle quién era Nehemías dentro de esta historia, ¿no? Conocer la palabra, orar alabando a Dios, pidiendo perdón y arrancando esas promesas. Arrancando esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y al final, y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el fervor del rey. No llega a ser ni un versículo, medio versículo donde le pide por lo que quiere hacer. De toda la oración, solo medio versículo le está pidiendo lo que él quiere hacer. Mirá qué pedazo de oración. Y solo mitad de versículo le está pidiendo que le cause fervor al rey. Y el último de todos dice, del capítulo 1, dice, en aquel tiempo yo era copero del rey. Nehemías gozaba de cierto estatus, por así decirlo, al ser copero del rey. Formaba parte de un grupo, en esa misma época podemos incluir, no sé, a Daniel, a Esther, que eran de los que habían sido desterrados, pero que seguían leyendo la ley, que seguían buscando a Dios.
y él era copero del rey. ¿Cuál era el trabajo del copero del rey? No era lavar las copas, no. El copero del rey era el que llevaba el vino del rey. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Aparte de servirle el vino, ver qué calidad de vino, qué vino darle, él tenía que, antes de que el rey tomara, él probarlo. Que no estuviera envenenado el vino. Ese era el trabajo. El copero del rey, en varios libros históricos, era casi, venía el rey, su conserje, por así decirlo, que era el que más consejos le daba, por ahí el capitán o el general y el copero del rey. Estaba a nivel y muy asiduamente los reyes le pedían consejo. En ese lugar estaba Nehemías. Yo creo que él lo pone específicamente acá, está puesto para que supiéramos el tipo de trabajo y quién era Nehemías. Una persona que, si yo soy rey, a este no lo largo ni loco, este me lo quedo acá, porque aparte me prueba el vino, no solo me prueba el vino de calidad, sino era muy común que los reyes fueran envenenados, muy común, más allá de que algún vino estuviera malo o lo que fuera, era muy común y sin embargo Nehemías era el que probaba y le daba de beber al rey y lo probaba para que no estuviera envenenado. En el capítulo 2 arranca: un día del mes de Nisán, del año 20 del reinado de Artajerjes. Al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había triste, me preguntó. Es un momento clave de la historia, realmente clave. La fecha la da a propósito, para que sepamos que desde que él tuvo la visión, el propósito que él quería, levantar la muralla y restaurar las puertas, pasaron 4 meses. 4 meses. ¿Cuántas veces hemos orado por algo, buscado a Dios por algo? Pasa un mes, pasan 2 y bueno, ya está, listo, basta. Dios no quiere que sea esto, caemos en la fácil, si Dios no quiere. Pero él tenía un convencimiento interior de que estaba y había sido llamado a esto. Y en ese momento, ese es el momento clave, el momento más clave de la historia. ¿Por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Estaba prohibido por ley estar triste delante del rey, por 2 motivos. Uno, porque estabas en presencia de un rey maravilloso, entonces ¿cómo ibas a estar triste? Estaba prohibido. Y 2, porque lo podías llegar a contagiar al rey, tu tristeza. Estaba prohibido estar triste delante del rey. Yo sentí mucho miedo, inmediatamente le respondió: que viva su majestad. Voy a contar una historia. No, una historia no. ¿Ustedes saben por qué el león es el rey de la selva? No es el más inteligente lo más probable que sea el mono. No es el más mortífero, probablemente sea la víbora, la más astuta y la más mortífera. No es el más fuerte, seguramente sea el elefante, mismo que más grande. No es el más rápido. El león es el rey de la selva, aparte de por su majestad, porque no tiene miedo. Por eso es el rey de la selva el león. Porque no tiene ese miedo petrificante que te paraliza, que no te deja mover. Como muchas veces nos pasa a los cristianos, que tenemos un miedo cuando Dios nos da algo. Pará, lo quería, pero no sé si, pará, ¿y ahora qué hago? No sé, estaba orando para un trabajo, pero ahora no sé si quiero trabajar. Me ha pasado, por eso lo cuento. La Biblia dice 365 veces no temas, una para cada día del año. No temas, no te petrifiques, a eso es a lo que se refiere. El león no se petrifica, tendrá miedo seguramente, pero no se petrifica. Y Nehemías tuvo miedo, pero no se petrificó. Tuvo miedo y enseguida le respondió. Que viva su majestad para siempre. ¿Cómo he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego?
Fíjense que no menciona Jerusalén, por las dudas. Es muy inteligente Nehemías. ¿Qué quieres que haga?, le replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo, le respondí. Ahí viene otra oración. Pero esa es una oración, a ver, cuando ya venís con 4 meses de oración, ayuno, duelo, es una oración, Señor, acá estoy. Ese es el momento en el cual el rey le estaba habilitando. Ese es el momento en el cual Dios puso la llave, abrió la puerta. Ese es el momento en el que Dios hizo llover. Ahora, te podés petrificar por miedo o dar el paso y decir, bueno, para adelante. Porque ese es el momento en el cual Dios le habilitó a Nehemías y le dijo, acá está. Acá está. Y ahora ocurre lo más maravilloso de esta historia. Pero esto es lo más maravilloso de la historia. Encomendándome al Dios del cielo, respondí, si su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá, de vuelta, no habla de Jerusalén, para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Cuánto durará el viaje? ¿Y cuándo regresará?, me preguntó el rey. Y tenía a la reina sentada a su lado, o sea que estaban en un evento oficial del reino, si estaba la reina. En cuanto le propuse el plazo, el rey aceptó. Y entonces añadí. Y ahí viene lo más importante de esta historia. Y le dice al rey, aparte de darle la fecha, aparte de decirle cuándo iba a volver, le dice, y voy a necesitar esto y esto. Nehemías no estuvo 4 meses orando a la mañana, a la tarde, a la noche. Estuvo 4 meses preparándose para que llegara el momento para lo cual Dios lo había encomendado. Tuvo 4 meses diciendo, bueno, si en algún momento puedo, no sé cómo va a ser, Señor, yo voy a necesitar esto, voy a necesitar esto, voy a necesitar carta, voy a necesitar madera, voy a necesitar aquello. ¿Cuánto hace que le estamos pidiendo a Dios algo, pero no nos estamos preparando para eso? Vuelvo a insistir, podemos orar para que vengan 500 personas a la iglesia. ¿Nos estamos preparando para recibir esas 500 personas? Es un ejemplo, no es que nos estamos preparando para eso. Si vienen, gloria a Dios. ¿Cuánto hace que te estás orando por algo? ¿Te estás preparando para eso que vos estás orando? ¿Estás poniendo la atención en aquello que vos pensás que es tu propósito? Y esto no va solo para las cosas de Dios. Esto va solo también para tu vida. ¿Tenés un proyecto? ¿Tenés un plan para este año? Bueno, ¿cómo te estás preparando? ¿En tu trabajo, en tu empresa, en lo que fuera? Te estás preparando porque en algún momento Dios va a habilitar, Dios va a poner la llave, va a girar y va a abrir la puerta. Y está bien, no tengo miedo, doy el paso, pero ¿y después? Tenés que estar preparado. Tenés que tener la cabeza enfocada en las cosas para las cuales te estás preparando. ¿Y qué pasa después? Si su majestad le parece bien, le ruego envíe cartas a los gobernadores del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor ordene a su guardabosque Asaf que me dé madera para reparar las puertas del templo, la ciudadela, el templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. ¿Y qué pasó? Y el rey accedió. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando en mi favor. Cuando Dios pone la llave, ya está todo dicho. Ya eso que venías orando, eso que vos tenías en tu cabeza, esa visión que la iglesia tiene, ya está todo dicho. Ya puso la llave, se abrió la puerta, ahora a trabajar. Y si vemos todo el resto de la historia, léanla si tienen ganas, la verdad que es precioso la capacidad de liderazgo que tenía Nehemías y cómo dirige a unos para hacer una cosa, a otros para hacer otra cosa, cómo reconstruye,
52 días duró la reconstrucción de la muralla y de las puertas de la ciudad. 52 días. 4 meses orando para en 52 días poder hacer todo. ¿Y qué pasa? Porque generalmente con las cosas de Dios cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltara su caballería y sus capitanes. No lo pidió. Y sin embargo, para que no te pase nada, toma. Es como cuando decimos las demás cosas se te darán por añadidura, o cuando Salomón pidió sabiduría y aparte te damos riqueza, siempre pasa lo mismo. Estará, ¿cómo se dice?, empecinado Dios en darme. Pero es así. Cuando nosotros nos enfocamos en lo que Dios está haciendo, el plan que Dios tiene, no solo se va a abrir la puerta en algún momento, sino que vas a tener más. Vas a tener más. Lo que yo quiero que les quede de este pasaje son esas dos cosas. La visión, tener una visión, un proyecto, una meta, un destino. Pueden ser cortos, largos. Y prepararnos para eso. Prepararnos, prepárate para cuando llegue eso. Porque va a llegar, porque si es de Dios, créeme que va a llegar. Se puede demorar. Yo hace muchos años estaba orando por un trabajo y oraba. Y pasó mucho tiempo, decía, pero yo estoy orando todo. Y me pasó una cosa similar. Ni siquiera había mandado un solo currículum y oraba para que me cayera el trabajo. Un día dije, no, pará, yo estoy haciendo las cosas mal. Agarré, fui al correo, mandé, 200 currículum. A los 2 días fui y me compré un traje. Dije, bueno, si me van a llamar para un trabajo, necesito un traje. 14 días pasaron y me llamaron para una entrevista de trabajo. Y la entrevista de trabajo decía presentarse con traje. Esto es literal, ese trabajo, después no tenía que trabajar con traje, pero en la entrevista me tenía que presentar con traje. Ese trabajo cambió mi vida. Realmente mi vida laboral la cambió ese trabajo, porque entré ahí, tuve 10 años, de ahí se desprendió mi empresa, que es la que tengo hoy. Ese trabajo cambió mi vida, pero yo tenía que hacer algo. Yo me tenía que preparar para eso. ¿Oramos? Bueno, Señor, te damos las gracias por este tiempo. Te damos las gracias por tu palabra, Señor. Lo único que pido es que te hayan escuchado a vos y no a mí. Y que cada uno de nosotros nos podamos ir de acá en esta noche con algo claro de lo que vos querés hacer en cada una de nuestras vidas. Y si no, Señor, que nos pongas a orar y buscar qué es lo que vos querés, qué metas, qué proyectos, qué visión tenés vos para nosotros para este año, Señor. Y que nos des la capacidad de poder discernir, la capacidad de poder enfocarnos en esto y trabajar en esto. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Para este año poder prepararnos, Dios tiene propósitos. Vamos a compartir la Santa Comunión y Roxana nos va a guiar en adoración a Dios mientras tenemos este tiempo en que